Muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy, el grupo 34 de la asignatura Lengua Materna 2. El día de hoy, junto a mis compañeros Pablo Martínez, Angie Hernández y quien les habla Juliet Ñáñez, tocaremos un tema llamado Cultura y Competencia Sociocultural en la enseñanza del español como lengua extranjera. Partiendo de este enunciado, vamos a empezar mostrando un trabajo realizado por parte de cada uno de nosotros a través de una plataforma interactiva que se llama Padlet. Para dar inicio, voy a compartir con ustedes, compañeros, mi Padlet inicialmente. Perdón. Voy a compartir con ustedes mi Padlet, el trabajo realizado desde mi actividad. Para comenzar con la temática, creo que es importantísimo identificar el concepto de cultura y cómo a través de esta podemos reconocer nuestro idioma y la parte lingüística de cada cultura, ¿verdad? Dentro de mi Padlet quise dar una breve introducción antes de hablar y de tocar el tema cultural. En esta parte de acá hago como un breve resumen, una breve introducción, porque es súper importante qué es lo que se enseña y cómo y que de qué manera se aprenden diferentes idiomas, ¿no? En este caso el español. Creo que en oportunidades nos hemos dado cuenta que el español no es el mismo en todo, pues en todo el mundo, ¿no? Vemos que hay un español con diferentes acentos, con vocabulario que de pronto ni siquiera nosotros en la manera del español lo entendemos o lo comprendemos, y de esa manera partimos a entender la cultura, ¿sí? Para la siguiente pestañita dentro del Padlet quise compartir un video sobre qué es cultura y quiero exponerlos en este momento para mí qué significó cultura partiendo de la lectura que se realizó y del video que presento en este momento. Y considero que cultura para mí es un grupo de cosas intangibles e intangibles, ¿sí? Que abarcan diferentes características de una comunidad específica, ¿sí? Dentro de este choque de ideas podemos encontrar diversas subculturas que conllevan a creencias, actitudes, comportamientos, hábitos y formas de interactuar. Es súper importante que al hablar de cultura comprendamos la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras y cómo realmente se crea una estrecha relación entre ellas, ¿no? Bueno, para la siguiente pestaña vemos, les quise compartir un video sobre el poder inspirador del choque cultural. Esta es una experiencia que tuvo este cineasta y habla sobre las historias tras la niebla y cómo él, siendo de España, llega a una cultura americana y cómo ese choque cultural le ha creado para él unos nuevos hábitos y pensamientos frente a la forma lingüística, ¿sí? Bueno, coloqué dos imágenes relacionadas al tema cultural. Encontré un blog de los idiomas como cultura. Creo que es bastante importante identificarlos a través de la cultura y por eso quise compartir este blog de acá. Y para terminar, quise pues relacionar el término cultura y todo el vocabulario que se relaciona a cultura con un juego interactivo creado desde la plataforma WordWall, que la invitación es para que todos lo podamos como desarrollar y trabajar. Bueno, voy a darle paso a mi compañero Juan Pablo Martínez para que nos muestre, nos enseñe el Padlet que realizó, nos dé una breve explicación y terminamos con Angie para que nos ayude con la misma síntesis y para lo último realizar un pequeño debate con respecto a lo que trabajamos. Ok, listo. Bueno, respecto a la actividad, he escogido el tema que se llama el relativismo de la acción comunicativa hacia una concretización de la subcompetencia sociocultural. Eh, Respecto a esto, eh, compartió 5 puntos importantes que está la teoría de John Searle, que menciona 3 dimensiones importantes, que está primero la realización de un acto locutivo, que es decir, emitimos un enunciado determinado dotado en una serie de características
prosódicas, gramaticales y semánticas concretas. Segundo, realizamos un acto ilocutivo internacional, o sea, expresamos con el enunciado proferido que queremos hacer algo, de invitar a proponer algo, rechazar una propuesta, preguntar algo, etc. Tercero, intentamos realizar un acto perlocutivo o efecto, es decir, intentamos producir una determinada reacción en nuestro interlocutor. Si preguntamos algo, esperamos una respuesta. Si invitamos a alguien, esperamos que se acepte la invitación. En los actos del aula no universales, ahora sobre los actos del aula que no son universales, porque en sentido puede variar de una cultura a otra, de la forma en que nos comunicamos y expresamos nuestras intenciones, pueden diferir según las normas y costumbres de cada cultura. La tercera parte era el punto de vista de Wolfson, que de acuerdo a la lectura ya llama la atención sobre el hecho de que los actos del habla se diferencian entre culturas, no únicamente en relaciones en la manera que son realizados, sino también en relación a su distribución, frecuencia y frustraciones para que son usados. En sentido, cuando hablamos de actos de habla, hablamos también de actos culturales. En el que se enfoca más en las reglas del habla o actos que, por así decirlo, las reglas para el habla o reglas para la realización de actos de habla, que determina como cuándo, quién, en qué orden, para quién, mediante qué elementos de lengua, etcétera, se pueden realizar un determinado acto de habla o un determinado secuencia de actos de habla. En la última, las lenguas se diferencian en cada comunidad. Las lenguas varían entre las reglas, cada comunidad y su cultura tiene su propio conjunto de normas y vocabularios. En adición, puede decir que estas lenguas pueden deberse a factores como la geografía, historias, influencias, culturas que se adaptan al contexto cultural, indicando su cultura. Y ya, respecto a mi tema, también enfoca que lo que estaba hablando de lo que no es algo universal, sino que se diferencian en muchas culturas, tienen su manera de hablar, puede ser respecto a jergas, respecto a su manera de comunicarse, dependiendo de en qué cultura y en qué contexto se esté comunicando. Buenas noches, compañeros y tutor. El tema que yo escogí es el relativismo cultural y relativismo lingüístico. Quise dar una breve explicación de ambos en mi Padlet, y el primero es relativismo cultural, que postula las prácticas culturales, incluidas las normas, los valores, las creencias y las tradiciones. Son relativas y deben entenderse en el contexto de cada sociedad específica. Y en el relativismo lingüístico sostiene que las lenguas son sistemas de comunicación intrínsecamente relacionados con la cultura y la sociedad en las que se desarrollan. En mi Padlet también quise poner 2 videos de YouTube. El primero es la importancia del lenguaje y la comunicación, y el segundo es la diversidad lingüística y por qué es tan importante la sociedad. Ambos se correlacionan con el tema que estoy exponiendo, que es el relativismo cultural y el relativismo lingüístico. También puse una imagen con su explicación de la variación lingüística, en donde diferentes regiones del mundo se utilizan diferentes dialectos, acentos y vocabulario para comunicarse en el mismo idioma. Por ejemplo, el español hablado en España difiere del español hablado en México o en Argentina, y con términos de pronunciación, léxico y gramática. También quise poner otra imagen en donde interacciona entre la lengua materna y la cultura, y el cómo se desarrolla en no verbal, en verbal. Y agregué el blog desde la perspectiva global.
de cómo influyen las diferencias culturales en la comunicación. Y por último, la actividad interactiva de expresiones idiomáticas y proverbios. En esta actividad le proporciona a la persona explorar y comprender significados de expresiones idiomáticas y coloquiales. Es una sencilla actividad. Bueno, compañeros, para dar una pregunta y dar como inicio al debate, voy a compartirles pantalla en este momento y voy a compartirles varias preguntas que entre nosotros planteamos y que quisiera que entre nosotros compartiéramos respuestas y diéramos nuestro punto de vista, ¿vale? Vale, ok. ¿Me confirman cuando vean mi pantalla, por favor? Listo. Perfecto. Bueno, enfocándonos un poquito en el trabajo realizado desde los Padlets, quisimos plantear algunas preguntas que vamos a tratar de definirlas y responderlas entre nosotros. ¿Listo? La primera es, ¿cómo crees que el lenguaje refleja y afecta la identidad cultural de una comunidad? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del lenguaje, discúlpeme, cuando hablamos del lenguaje, recordemos que hablamos y directamente hablamos desde la parte cultural de ¿qué? De una comunidad entera. Como les decía al principio y como ustedes también mencionaron en sus trabajos, en sus padlets que realizaron, va muy ligada la palabra lenguaje con la parte cultural, ¿sí? Como dijo mi compañera ahorita, Angie, pueda que en América Latina hablemos la mayoría el idioma español, pero como se dan cuenta, en diferentes países no manejamos el español de la misma manera, ya que trabajamos a través de acentos y en muchas cosas trabajamos la parte gramatical de una manera, pienso yo, diferente, ¿sí? Nos decía Angie, por ejemplo, creo que Angie tú lo mencionaste ahorita, por ejemplo, el tema del español que se habla en España, ¿no? En España, aunque manejamos el español, manejan unos tiempos gramaticales que de pronto en Colombia no lo manejamos de tanto como lo manejan allá, ¿verdad? No sé ustedes si tienen alguna opinión frente a cómo el lenguaje refleja la identidad cultural de una comunidad. Te tomo la palabra, compañera Juliet. Sí, señora, yo estoy de acuerdo contigo y con lo que acabas de decir, ya que como el tema que yo expuse, el relativismo cultural y el relativismo lingüístico están intrínsecamente relacionados. Esto quiere decir que tanto como los valores de cada sociedad, las creencias y todo lo que abarca la cultura tiene que ver con la lingüística. Gracias, compañera, eso sería todo. Perfecto, Juan Pablo, no sé si tienes algún punto de vista. Bueno, respecto a la pregunta, podría tener una referencia como la lengua española respecto a cómo los extranjeros aprenden una lengua extranjera. Creo que para mí sería algo que sí afectaría bastante el aprendizaje de la lengua española, ya que no solamente estás aprendiendo español, sino que estás aprendiendo, por ejemplo, como modismos o jergas, donde eso se amplía más el aprendizaje. Y puedo decir que respecto a eso es muy complicado porque no solo está el español de España y el de América Latina, sino que, como decía mi compañera, hay muchas culturas, hay muchos países, hay muchos acentos. En los acentos hay muchos modismos. Entonces, creo que eso podría ser algo muy complejo y tendría que tener mucho más adicional. Totalmente de acuerdo y creo que nos pasa a nosotros como estudiantes en la parte de lenguas extranjeras que estamos estudiándolo. Creo que nos pasa
cuando hablamos o escuchamos el inglés americano y el inglés británico, ¿no? Cómo de pronto vemos que hay un cambio frente a algunas palabras y el acento específicamente, o cuando ustedes se enfrentan o nos enfrentamos a un acento australiano, por ejemplo, que es bastante complejo, aunque tengan una estructura bien parecida, es diferente, entonces creo que de ahí partimos en muchos aspectos. Voy a darle paso a la siguiente pregunta, que es, ¿consideras que el uso del lenguaje inclusivo es una herramienta efectiva para promover la igualdad y el respeto? ¿O por el contrario, crees que se puede llevar a una pérdida de neutralidad en el vocabulario? Y creo que esta pregunta va un poquito enfocada al video que pudimos observar, ¿cierto? Donde este lenguaje inclusivo, ¿cómo lo estamos tomando? Para mí ha sido realmente muy complejo verlo, no sé, unos 4 años, 5 años aquí, donde se ha querido de pronto involucrar palabras que no existen en el léxico, simplemente son inventadas, para mí son inventadas, y que hacen tratarlo de ver como una herramienta para promover la igualdad, ¿sí? ¿Hasta qué punto somos conscientes de que realmente es así? ¿Hasta qué punto estamos desafiando, por ejemplo, una autoridad que es la RAE, ¿cierto? Que nos manifiesta ciertas estructuras, nos está manifestando ciertas estructuras frente al vocabulario y frente al significado de algunas palabras, ¿sí? Yo les quiero opinar que dentro de mi punto de vista, creo que este lenguaje inclusivo no me ayuda a promover realmente igualdad. Creo que por el contrario, excluye, ¿sí? Excluye a ciertos grupos, por ejemplo, feministas, en este caso, o grupos, no sé, LGTBI. Pienso que lo que hace es excluirlos, ¿sí? Más, sin embargo, se aferran mucho al uso de este lenguaje y lo hacen ver como de igual, ¿no? Considero que no, desde mi punto de vista, no es una herramienta efectiva para promover la igualdad. No sé, ¿tú qué piensas, Angie, Juan Pablo? Bueno, respecto a lo que mi compañera Nancy, puedo decir que estaría totalmente de acuerdo de que esto podría complicar muchas culturas, muchas culturas respecto a las comunidades y todo. Debería ser un lenguaje más como para todos en general, porque lo podría tomar como algo discriminativo y, y sería algo que en verdad no, como que no está transmitiendo cierto respeto hacia la sociedad. Bueno, compañero Juan Pablo, te tomó la palabra. Entonces, yo también estoy completamente de acuerdo con ustedes dos. Creo que es una pérdida de neutralidad en el vocabulario, ya que nomás en su forma de llegar a enseñar inclusivo. O sea, no parte desde ninguna base como desde la creencia ni desde lo que llevamos ya anteriormente visto en ningún vocabulario, ni en la RAE, como mencionó la compañera Juliet, no está en nada de eso. Entonces no tendría como poder enseñar, no tendría como la creencia y cosas así de las tradiciones y podría llegar a ser discriminativo para algunas comunidades. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias y creo que sí estamos de acuerdo frente a lo planteado. Vamos a terminar con estas últimas dos preguntas y es, ¿cómo pueden los actos de hablar variar de una cultura a otra? ¿Sí? Como estos actos. Y yo quiero como dar respuesta a esta pregunta iniciando es, cuando nos referimos a los actos de hablar, creo que vamos un poquito a las expresiones que comúnmente no utilizamos. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en una zona muy central de Colombia
y de pronto escuchar un acento costeño, por ejemplo, ¿sí? Es bastante a veces compleja cuando tienen modismos o tienen un vocabulario que para mí es un poquito complejo. O recientemente pude observar una película argentina donde utilizaban vocabulario que tuve que revisar y buscar qué era para poder comprender. Entonces, ¿cómo pueden variar estos actos de hablar de una cultura a otra? Y de pronto, si yo estoy inmersa en esa cultura, probablemente y muy seguramente voy a empezar a utilizar ese tipo de vocabulario, ¿no? No sé tú qué piensas, Juan Pablo. Sí, claro, podría decir que los actos de habla pueden variar de una cultura y pueden variar de una cultura a otra y debido a las diferencias en las normas sociales, más también los valores, las creencias. Sí, cada cultura tiene sus propias formas de hablar, su expresión, podría decir como, por decirlo, su etiqueta lingüística, y pueden influir cómo se interpretan y responden los actos de habla. Por ejemplo, podría decir que en algunas culturas la comunicación directa y explícita puede ser valorada, mientras que en otras se prefiere la comunicación indirecta y sutil. Perfecto. Angie. Sí, también estoy de acuerdo con ustedes, pueden variar tanto como los acentos y los dialectos, los acentos como costeño, como el rolo y por ejemplo el paisa y también como el de las palabras, también el léxico, por ejemplo en el país de Argentina se le dice pileta y acá en Colombia se le dice piscina, entonces es una variación cultural del Totalmente, dialecto. totalmente. Totalmente de acuerdo. Para esta última pregunta y para terminar nuestro debate, yo quisiera saber y preguntarles a Angie y a Juan Pablo en qué ciudad de Colombia se encuentran. Tú, Angie, ¿en dónde te encuentras? Yo me encuentro en Cundinamarca, Girardot. En Girardot. Mía, ¿Y tú, Juan Pablo? Yo soy de Bogotá, vivo en Bogotá, me encuentro acá en Bogotá. Listo, yo en este momento me encuentro ubicada en Mosquera, Cundinamarca, de pronto con Juan Pablo. eh, Cuando hablamos de actos de habla, creo que entendemos de pronto, no es que no lo entienda Angie, ¿no? Pero como rolos, como cachacos, de pronto identificamos cierto vocabulario de una manera más sencilla. Y les hago esta pregunta porque pues Angie, por ejemplo, está en Girardot y el acento, aunque no es muy significativo, alcanza uno a sentirlo un poquito, ¿no? El sí, acento, se marca, el ac- ajá, sí señora. que Sí, yo marca, también le marca, alcanzo a sentir. marca diferencia un poco, considero yo, y aparte de eso que tendrás tú también tus modismos y actos de habla mientras que lo haces dentro de tu comunidad, ¿no? Sí, Y ajá, creo que sí señora. cuando nos escuchas de pronto a los del interior aquí en Bogotá o los alrededores de Bogotá, a veces el ver, por ejemplo, el tema del gomelo, cómo habla el gomelo, o acá le hablan mucho a veces del ñero, ¿no? Entonces, Sí, eh, algunos ejemplos de habla en mi cultura, por ejemplo, y creo que Juan Pablo compartimos eso, es el vocabulario que manejamos los rolos, ¿sí? Y los acentos que manejamos aquí, que es muy común, que son de pronto los gomelos, algunos cachacos, y en algunos lugares hablan mucho de pronto como habla una persona que se le denomina ñero, ¿sí? Eso es algo que se le denomina, pero pues es respetable y yo creo que están en toda Colombia. sí. Sí, Dentro de tu cultura, Angie, manejas de pronto expresiones como claves. Por Mm, ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Bogotá utilizamos mucho o bueno, los cachacos utilizan en ala caraish, ¿sí? ah, sí, sí, sí. Y utilizan de pronto el tipo de acento corridito. No sé si dentro de tu cultura, de pronto al ser un clima cálido, manejen de pronto, no sé, un vocabulario o expresiones que nos quisieras compartir. Pues como expresiones, como palabras específicas, así como la palabra ñero, nosotros manejamos la palabra como
dentro de nuestra comunidad, claro está. Muy pocos la conocen también, como... No sé Ok, si por la han ejemplo, yo no tengo ni escuchado, idea, no conozco ¿no? de... Sí, eso No, también es como una palabra que se le denomina a algunas, a ciertas personas también, así, y exactamente. Por varía. ejemplo, la palabra cholao, yo la conozco, pero cuando voy Sí, a Tierra Caliente. Yo acá ajá, no, cholado, sí. exacto, cosas como esas, ¿no? Como ese estilo. Entonces, digamos que para darle como un cierre a nuestro debate, creo que claro que la lengua y el lenguaje va muy unido de la parte cultural, de parte del entorno donde vivamos. Es muy importante prestarle atención a ese entorno cultural para poder comprenderlo, ¿cierto? Para poder acercarnos un poquito más a ellos, a esa parte cultural. No nos olvidemos de nuestra lengua materna, que son la lengua por los indígenas, que está súper olvidada y que deberíamos prestarle como un poquito más de importancia, ¿no? No sé, compañeros, Claro. ¿qué tienen ustedes para cerrar el debate frente a la actividad? Sí, sí, respecto a la pregunta, eh, creo que cada ciudad tiene su manera de hablar, como Medellín, Bogotá, Santander, como que siento que, por ejemplo, en la ciudad donde vivo hay muchos acentos. Entonces está lo como tú mencionabas, el gomelo, ya los que son de estratos más altos, ya es como mi acento neutral, el ñero Total. que ya viene de estratos más bajos y sí, hay muchas maneras de cómo la gente se expresa. Y siempre es Entonces, como cuestión de respetar, ¿no? A veces es también de respeto, genera su respeto, no es de burla, porque a veces yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, yo tengo estudiantes chocuanos y tienen un acento bastante marcado y en ocasiones genera un poco de burla. Y pues no debería ser así, hace parte de su cultura, ¿no? sí, claro, sí, sí, yo la verdad he convivido con muchas culturas y más que todo aquí en esta ciudad he convivido con todo de personas y sí es respetable, es como algo representativo para ellos y es algo como muy curioso y donde no solamente se ve en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Y tú, Angie, para cerrar, ¿qué quisieras aportar? Para cerrar, quisiera aportar que el estudio de la cultura y lo parte lingüístico ayuda a comprender la diversidad y la complejidad de las prácticas comunicativas en las diferentes culturas que se encuentran. Así es, así es. Bueno, compañeros, agradecerles muchísimo el tiempo compartido para este debate. Mil gracias también a la tutora Luz Ángela Cabra que nos abre estos espacios para interactuar. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.